Hoy nos convoca el grupo de WhatsApp de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Corinto. Aquí puse como título recordando es un resumen de un seminario que pude ofrecer en alguna oportunidad en un retiro de meditación bíblica para jóvenes y adolescentes. Bueno, aquí estoy ofreciendo un resumen para toda la iglesia y para todos los que quieran compartir. Vamos a tener una mirada global de la correspondencia corintia. Por supuesto que nosotros tenemos la primera y la segunda carta, pero en el medio sucedieron un montón de cosas que vamos a observar a medida que avancemos. Vamos a tener unas consideraciones generales de la Carta de Corinto. En primer lugar, Corinto es una ciudad comercial y de mucha noche. Era un paso obligado, un paso portuario obligado y, por supuesto, tenía una gran convocatoria comercial. De hecho, hay dichos populares con respecto a si hay alguien que quiere, que no es del hábito de la noche y le gusta las fiestas nocturnas. Bueno, hay dichos populares antiguos que decía que se está corintiando, se está corintiando. Eh, Ahora, particularmente en relación con Pablo, Pablo es la segunda ciudad donde Pablo se queda mucho más tiempo. Bueno, ese relato está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Vamos a encontrar que Pablo se queda un año y medio, 18 meses en Corinto. Es la segunda ciudad donde Pablo se queda más tiempo. Eh, Ahora, en cuanto a las cartas, lo que tenemos que decir de una manera general es que Pablo escribió las cartas para salir al paso de situaciones inmediatas y no como un tratado elaborado en la paz y el silencio de su despacho. Aquí hay mucho del apóstol Pablo tratando de corregir los problemas de la iglesia, problemas de relaciones y de los vínculos particulares que está teniendo la iglesia entre los hermanos y las hermanas y también con el apóstol Pablo. Ya lo vamos a ver más adelante, pero eh, lo que está tratando de decir este punto es que no es como la carta a los romanos, que es como un gran tratado doctrinario. Eso no quiere decir que no se pueda extraer doctrina de estas cartas. Lo que sí tenemos que entender que hay un ida y vuelta en esta relación que Pablo está teniendo con la iglesia y hay una gran cantidad de correspondencia. Por eso le pusimos el grupo de WhatsApp de la iglesia de Corintios. Revisemos en particular el chat del grupo de la iglesia. Para eso es muy importante que usted tenga abierta la Biblia, así que ponga el video en pausa y busque la Biblia y detenidamente lea y relea los textos una y otra vez. En principio es complicado, pero luego cuando terminemos con el resumen se van a dar cuenta que cuando uno lee desde la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, del capítulo 1, hasta el último capítulo de la segunda carta, vamos a encontrar que hay un ida y vuelta en la correspondencia, como si fuera un grupo de WhatsApp, en este caso de una iglesia. Lo que encontramos en 1 Corintios capítulo 5, verso 9 y 11, es una carta previa. Veamos los textos. 1 Corintios capítulo 5 verso 9 dice, por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. Verso 11, más bien les escribí que no se junten. Pablo entonces ya les había escrito una carta anterior a esta que es 1 Corintios. Por eso en el verso 9 y 11 del capítulo 5 de esta primera carta, Pablo remarca que ya les había escrito. Ahora, por el tema que expresa aquí en el verso 9 y 11, algunos están pensando
que esa carta previa es el capítulo 6, verso 14, son esos versículos hasta el capítulo 7, verso 1 de la segunda carta a los Corintios. No vamos a leer todos los textos, pero sí vamos a leer algunos versos. Entonces, 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, dice, no se unan con los incrédulos en yugo desigual, pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede hacer entre la luz y las tinieblas? ¿Qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Por lo tanto, algunos creen que esta carta previa la podemos encontrar ahí en el capítulo 6, verso 14, hasta el 7.1, son esos textos, esos 4 o 5 versículos que corresponden a la carta previa. Algunos creen que es la carta previa. Ahora, Pablo recibe en varias oportunidades información para escribir la primera carta. Veamos, por ejemplo, aquí en esta flecha, los de Chloe, en el capítulo 1, verso 11 de la primera carta, informan sobre las contiendas que Pablo recibe, las contiendas que había entre la iglesia de parte de los de Chloe, esta información. Veamos, capítulo 1, 1 de Corintios, capítulo 1, verso 11. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay divisiones, entre ustedes hay contiendas. Ahora, Pablo, a partir de este texto, de esta información, es que escribe la primera carta, y como vemos, a partir del verso 12. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, otros, yo soy de Cefas, y otros, yo soy de Cristo. A partir de aquí, Pablo va a corregir esta carta. Ahora, los hermanos, en esta correspondencia que está teniendo Pablo de la primera carta, Pablo también no solamente escribe por el informe de los de Cloé, sino también escribe porque los hermanos le han consultado acerca de algunos asuntos particulares. Vean, 1 Corintios capítulo 7, verso 1. En cuanto a los temas de los cuales ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, pero, verso 2, por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Pablo entonces está escribiendo también la primera carta para corregir acerca de los problemas de contienda y de divisiones que los hermanos de Cloé le informaron, pero también está respondiendo a algunas consultas particulares que los hermanos de la iglesia de Corintio le hicieron. También vemos casi al final de la carta, en el capítulo 16, siempre estamos en la primera carta de Corintios, capítulo 16, verso 17, capítulo 16, verso 17, que Pablo recibe, dice, me alegré mucho de que hayan venido Estéfanas, Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido la ausencia de ustedes. Pablo está recibiendo también información de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, y ellos le traen noticias y él se alegra mucho acerca de esta venida de esos hermanos. Por lo tanto, Primera de Corintios se escribe después de una carta previa que aparentemente está en 2 de Corintios capítulo 6 verso 14 hasta el capítulo 7 verso 1. Se escribe también en respuesta a la consulta que los hermanos le hacen aquí en 1 Corintios capítulo 7, también como respuesta a aquella información que tiene por los de Cloé y por Estéfana, Fortunato y Acaico. Ahora, esta carta que vamos a meditar, 1 Corintios, es enviada
por Timoteo. Vean capítulo 4, verso 17. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual le recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseñó en todas las partes y en todas las iglesias, tal y como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Así que esta correspondencia es enviada en persona por Timoteo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, sigamos analizando este chat. Ya vamos a hacer algún resumen detenidamente, lean bien los textos y presten atención. Después de esta primera carta, la cosa se puso áspera y Pablo visita la iglesia. Eh, Hay una segunda visita que Pablo va a realizar a la iglesia. No hay datos en Hechos de los Apóstoles de una segunda visita, solamente encontramos la del capítulo 18, esa primera visita. Pero si leemos en segunda de Corintios, capítulo 12, verso 14, vamos a darnos cuenta lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 14. Ya estoy dispuesto a visitarlos por tercera vez. Por tercera vez. Capítulo 13, verso 1. Esta será la tercera vez que los visite. Verso 2. Ya lo he dicho antes y como si estuviera presente, vuelvo a decirlo, aunque ahora me encuentre lejos, les digo a los que antes pecaron y a todos los demás, que en caso de volver, esta vez no seré indulgente. Por lo tanto, está hablando Pablo a los Corintios en la segunda carta que va a visitarlos una tercera vez. Las cosas se pusieron ásperas y Pablo entonces no pudo resolver en esa segunda visita los problemas, entonces está planificando una tercera visita. La segunda visita de Pablo sube el tono del chat y se produce la carta severa. Entonces, entre 1 de Corintios y 2 de Corintios en su totalidad, hay una carta severa del apóstol Pablo que algunos la ubican en 2 de Corintios capítulo 10, verso 13. Esta es enviada por Tito. Ahí podemos leer los textos en 2 de Corintios capítulo 2, verso 13. Estaba yo muy tranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito. Estaba ya yo muy intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Capítulo 7, verso 13. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 13. Por eso el consuelo de ustedes ha sido nuestro propio consuelo, pero más nos alegró el ver a Tito tan feliz porque su espíritu fue confortado por todos ustedes. Entonces, Pablo envía una carta severa, algunos creen que es del capítulo 10 y capítulo 13 hasta el capítulo 13 de 2 de Corintios, es enviada por Tito y luego Pablo, al pasar por Macedonia, espera con ansias y con mucha intranquilidad a Tito y Tito trae respuestas concretas. Esa segunda correspondencia, esa carta severa de Pablo, vamos a encontrar que el tono que había en este chat, algunos se burlaban del apóstol Pablo, incluso dudaban de su apostolado y hasta de su honradez. Veamos el tono, capítulo 10 de 2 de Corintios. Capítulo 10, verso 2. Les ruego que cuando esté entre ustedes no tenga yo que actuar con la osadía
que estoy resuelto a utilizar contra los que creen que actuamos según los criterios humanos. Verso 10. Hay quienes dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que mi presencia física es débil y que mis palabras no valen nada. Este es el tono de la relación que hay entre la iglesia y Pablo. Es una iglesia que Pablo fundó y varios hermanos allí en la iglesia están dudando del apostolado de Pablo, dudando de las palabras que él está teniendo. Pablo estaba preocupado por esa carta muy severa que envía, eh, que se le conoce como la carta severa, 2 Corintios capítulo 10 al 13. Entonces, como hemos leído, sale apresuradamente a recibir esta respuesta de parte de Tito. Ahí tienen los pasajes, algunos de ellos ya lo hemos leído. Entonces, por último, en esta diapositiva, Pablo se enteró por Tito de que ya todo estaba bien y probablemente en Filipos se sentó y escribió lo que son ahora 2 Corintios capítulo 1 al 9, lo que se le llama la carta de la reconciliación. Pasemos a ver un resumen en la siguiente diapositiva. Eh, Antes de analizar este resumen, hermanos, pensemos lo siguiente. Esta, esta correspondencia de Pablo a los Corintios, lo que queda claro es que hubo más de una carta, porque hubo más de una visita del apóstol Pablo a los Corintios, y no solamente eso, sino que también hubo un ida y vuelta entre personas que llevaron la carta, trajeron información, llevaron una carta, trajeron otra información, hermanos de Cloé que vinieron a informaron, Fortunato y Estefanes y Arcaico que trajeron también información. La propia iglesia de Corintio escribe consultas, preguntas acerca de algunos problemas a Pablo, por lo tanto hay una ida y vuelta, como si hoy fuera un chat, por eso le pusimos el grupo de WhatsApp de la iglesia de Corintios. Vamos a ver este resumen de estas dos diapositivas anteriores que hemos visto. En primer lugar, entonces, como dijimos, hay una carta previa, los textos que hemos leído. Hay una carta previa del apóstol Pablo. Eh, Está la llegada de lo de Cloé, de Estefanas, de Fortunato, de Acaico y de la carta de la iglesia de Corinto a Pablo, estas consultas que le hicieron. Entonces, en respuesta a todo esto, escribe la primer carta del apóstol Pablo a los Corintios de contestación y la manda por Timoteo. Entonces, repasemos, hay una carta previa, algunos creen que es 2 Corintios capítulo 6, 14 al 7, 1. Luego está la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que es enviada por Timoteo como respuesta a las consultas que la iglesia tenía y a la información que recibió de los de Cloé, de las divisiones y de las contiendas que había en Corintio y de la información que también recibió de Estefanas, Fortunato y Acaico. En cuarto lugar, vamos a notar que la situación empeora y Pablo hace una segunda visita personal a Corintio que es un fracaso, tal que casi le rompe el corazón. Eso lo podemos leer ahí en la carta, lo que se conoce como la carta severa. En consecuencia, Pablo escribe la carta severa, que es casi seguro que se encuentra en los capítulos 10 al 13 de la segunda carta que Pablo envió con Tito. Ahora, como hemos leído, Pablo está apresurado por recibir las respuestas de Tito y que tiene lugar eso en Macedonia. Entonces desde ahí, probablemente desde Filipos, Pablo escribe los primeros 9 capítulos, del capítulo 9, del 1 al capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo, que se conoce como la carta de la reconciliación. Eh, Hermanos,
¿cuáles son las enseñanzas concretas que podemos observar eh, al leer detenidamente Primera y Segunda de Corintios? Es que hubo un ida y vuelta entre la iglesia, el apóstol Pablo y la iglesia, con cartas que iban y venían, con hermanos que llevaban la información y traían la información al apóstol Pablo, dos de ellos es Timoteo y Tito, que también llevan y traen cartas, y también los hermanos de Cloé, Estéfanes, Fortunato y Acaico. Lo que encontramos aquí es que la correspondencia no es anónima y los informantes de Pablo no son anónimos. Pablo le pone nombre y apellido. Eh, Pablo no va a decir, hay personas que o me dijeron, hay personas que dicen, escuché por ahí. No, los de Cloé me informaron, Estéfanes, Fortunato, Acaico, Timoteo, Tito, que llevan cartas, ellos me dicen, ellos me informaron. Y también Pablo visita la iglesia en una segunda oportunidad, entonces está bien informado de lo que sucede en la iglesia y le pone nombre y apellido a esos informantes. Eso, digamos, como para que nosotros eh, tengamos en cuenta que no era, estas cartas no se producen como consecuencia de chismes, sino concretamente de información fideligna. Bueno, sabemos lo que traen los chismes y que a Dios eso no le agrada, pero eso no es el producto de la carta. Segundo, el tono de la segunda carta, la carta severa, capítulo 10, 11, 12 y 13 del apóstol Pablo de 2 Corintios, donde la iglesia duda del apostolado del apóstol Pablo, encontramos que no solamente había problemas de contienda y de divisiones y problemas de inmoralidad sexual, como relata en la primera carta, sino también que se pone en duda la autoridad del apostolado de Pablo. Eh, Pablo, no solamente eso, la autoridad de que él era una persona débil, que también algunos lo acusaban de vivir de la iglesia. Bueno, Pablo tiene que defenderse concretamente de estos asuntos, de estas cuestiones. Así que hermanos, vemos que el liderazgo de Pablo en la iglesia de Corintios es cuestionado. Mm, Eso claramente lo vemos cuando hay un hermano o una hermana o un grupo de hermanos o de hermanas que no quieren ser corregidos, no quieren recibir corrección, comienzan a cuestionar los liderazgos inmediatos que tienen, hasta incluso los pastorados. Y van a criticar y van a decir, se van a reunir, van a mandar mensajes, ellos lo harían de tal manera, porque esta persona es tal, no tiene autoridad para decirme esto o aquello o lo otro. No pensemos que a Pablo no le ha ocurrido. Leamos bien claramente la primera y segunda carta del apóstol Pablo. Lo que queda claro que Pablo no se queda callado y que Pablo pone el punto sobre la I. Así que mi hermano, mi hermana, cuando cada uno de nosotros recibamos algún tipo de corrección, aceptemos humildemente la corrección de parte de Dios. No, no cuestionemos los liderazgos. Están para servir al Señor. Y como dice el apóstol Pablo, yo no estoy para atesorarme de ustedes, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Ustedes son mi tesoro y yo trato de cuidarlos y quiero que ustedes conozcan la fe, conozcan al Señor, se corrijan, se encaminen en el reino de Dios, en el reino de Dios. Entendamos que los liderazgos en la iglesia están puestos por el Señor. Tratemos de aceptar humildemente las correcciones. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, aprovechemos estos tiempos para leer la palabra del Señor y mirarnos en un espejo y entender que viene la palabra de Dios para nosotros en principio,
para corregirnos y para andar en los caminos del Señor. Por otro lado, eh, dos grandes temas que luego los vamos a ver en las próximas clases, tiene que ver con las divisiones dentro de la iglesia, las contiendas, las peleas y las inmoralidades sexuales. Las inmoralidades sexuales. Son dos cosas que no puede tener la iglesia. Ahora, no podría tener, pero las tiene. No debería, pero las tiene. La tiene la iglesia de Corinto. Y no estamos lejos de esta iglesia. Así que también sirva también esta enseñanza para corregir las contiendas y los problemas internos de las congregaciones. Cuando volvamos de la pandemia, volvamos de la cuarentena, tratemos de corregir todos estos aspectos que son conducidos o por celos, o por envidias, o por problemas, o me miró, o no me tienen en cuenta, o esto, o aquello, o lo otro, que trae división y contienda dentro de la iglesia. Por favor, mi hermano, mi hermana, corrijamos estos aspectos, aprovechemos para reflexionar. Y por otro lado, si tenemos algún conflicto de algún desorden sexual o sabemos de alguien que lo está teniendo, tratemos de corregir en amor y de ser corregidos también nosotros. Aceptar humildemente la corrección del Señor y sabe muy bien que no hay vínculos entre la luz y las tinieblas. Así que mi hermano, quiero dejarte con estas reflexiones y que podamos entender cuando meditemos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, esta ida y vuelta en la correspondencia, en la información, ver que no es producto de que Pablo está sentado en un escritorio y en paz escribiendo, sino que se da en medio de una tensión, como varias veces podemos vivir en medio de estas tensiones.